Bueno, muy buenas. Aquí estamos otra vez con una nueva sesión de nuestra plataforma que hemos llamado De Frente. Hoy tenemos cuatro expertos que nos van a intentar arrojar un poquito de luz sobre un tema que siempre está de actualidad, como es la accesibilidad en las estaciones de autobuses. Más o menos todos sabemos que nuestras estaciones de autobuses, bueno, en general están un poquito anticuadas y vamos a intentar ver si identificamos qué problemas tienen y qué soluciones se le pueden dar. Para ello, contamos con cuatro expertos en la materia. Por un lado tenemos a Sergio González, director de Infraestructura de Movilidad y Urbanos de Avanza desde enero de 2023, aunque anteriormente la empresa fue director de estaciones, así que seguro que tiene mucho que decir. Así Ángel es. Hernández, director del área de servicios auxiliares de movilidad de Bectalia desde septiembre del año 22, pero que antes también estuvo en Alsa y Socibus, lo que significa que seguro que tiene también cosas muy interesantes que contarnos. Fabio Osgardi, que es director general de Hidral Gobel desde el año 16, aunque lleva más de 20 años en la empresa. Y Raúl López, el cuarto, que es director de accesibilidad en el entorno físico de Ilunion desde febrero del año 22, pero que ha sido experto y asesor en el desarrollo de estos temas para otras empresas anteriormente. Así que muchísimas gracias a los cuatro, lo primero. Y empezamos con esa identificación de qué es o cuáles son los problemas y las carencias que tienen las estaciones de autobuses en estos momentos para las personas con cualquier discapacidad. ¿Vale? Vamos a empezar por Fabio, así que por favor tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por contar con Hidral Gobel y más en general con el Grupo Hidral. Nosotros desde el año 75 nos ocupamos como grupo de la movilidad vertical y desde el año 97 de la movilidad en el transporte. En los últimos tiempos estamos en tiempos de grandes cambios y de grandes oportunidades. Y siempre hemos creído dentro de Hidral Gobel que es fundamental tener la visión en el usuario final, que al final es el que nos da la oportunidad de desarrollar nuevas soluciones. Y por supuesto, cuando hablamos de transporte, siempre todos los clientes nos han comentado que hacen grandes inversiones en lo que es el material móvil, en los autobuses, autocares, pero que tienen una necesidad de poner el foco en lo que es la experiencia de viaje del pasajero. Y por supuesto, cuando hablamos de experiencia de viaje, eso pasa por el material móvil, pero también por el tema de las estaciones. Y entonces es cierto que todos los grandes grupos han puesto el foco también en el tema de las estaciones. En el grupo Hidral nos hemos enfocado en los últimos años justamente en cuidar esta experiencia de viaje, pensando que el pasajero empieza por su casa, moviéndose, usa distintos modos de transporte público para llegar a una estación y aquí poder pues, enlazar con otros servicios. Y también muchas palabras que se usan últimamente en el sector, como es el MaaS, el Mobility as a Service o la palabra sostenibilidad. Y para nosotros es fundamental que en ambas palabras esté bien presente el tema de la accesibilidad para las personas y para los pasajeros que la misma Unión Europea define como pasajeros vulnerables, ¿no? Que creo que podemos, al fin y al cabo, ser un poco todos de alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces, el foco que queremos poner en esta experiencia de viaje, y para eso hemos creado una parte dentro del grupo que se llama Across, y que quiere hacer de enlace entre lo que es Hidral Gobel y la experiencia de accesibilidad al material móvil y lo que es la movilidad dentro de las estaciones. Eh, bueno, pues esa es un poco nuestra experiencia y para eso estamos haciendo enlace con muchas distintas organizaciones porque creemos que el trabajo en equipo es la mejor manera para
de verdad identificar todas las necesidades que hay en ese aspecto. Y una cosa importante que creo que hemos conversado en distintas ocasiones, que todo este trabajo que nos involucra como empresa y como sociedad no es otra cosa que una inversión para nuestro futuro, ¿no? La pirámide de edad de la sociedad se irá invirtiendo y al final, pues todos, la edad media será mucho mayor, todos sufriremos con necesidades distintas para movernos y estamos en una sociedad donde, comparado con nuestros abuelos, cada día queremos mantener esa movilidad, queremos seguir viajando, queremos seguir teniendo tiempo de ocio. Pero no va a ser lo único, va a ser también el tema del trabajo. La misma se comentaba hace unos días que el 75% de las personas que tienen una dificultad en moverse tienen la misma dificultad en acceder al mundo del trabajo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que ese trabajo y ese objetivo que tenemos de tener un transporte para todas las personas es una inversión para nuestro ocio y para que todos podamos acceder con las mismas oportunidades. Muy bien, Fabio, muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora a Ángel, no solo porque pertenece a Vectalia y que es un operador de transporte, sino porque también están entrando como grupo en la gestión de algunas estaciones de autobuses y probablemente tenga detectadas, o seguro que en su cabeza están, cuáles son esas carencias o cuáles son esas cosas que se necesita implementar en las estaciones de autobuses para que sean más accesibles para todos. Ángel, por favor. Hola, buenos días y gracias a Daniel y a Nexobus por invitarnos a participar. Como bien dice, Vectalia es un operador de transporte muy focalizado en transporte urbano y metropolitano, pero que desde hace ya más de 10 años somos operadores, somos gestores de terminales de transporte por carretera, de estaciones de autobús o intercambiadores de transporte. Antes de hablar de los problemas específicos de accesibilidad, aunque relacionado con eso, quería poner un poco en contorno el mundo de las estaciones dentro de la movilidad pública y de la movilidad urbana, lo que significan las estaciones. Como bien dice Fabio, el transporte es una sucesión de etapas desde el domicilio del viajero o desde el punto de origen hasta el punto final, en el que hay conexión de modos y una de esas conexiones está en las estaciones de autobús. Eso es evidente. Con lo cual, la satisfacción del cliente o la respuesta a sus necesidades de movilidad incluye el intercambio modal y, por tanto, debe incluir una gestión eficiente de las estaciones. ¿Qué ocurre con las estaciones de autobús? Primero, que no, en general, salvo algunas excepciones, como pueden ser los grandes intercambiadores de Madrid o alguna instalación similar, no están separados de forma efectiva de la gestión del servicio de transporte. Y eso es algo que otros modos, como el ferrocarril o como el aeropuerto, han superado hace décadas. Tienen muy claro que una cosa es operar transporte y otra cosa es operar infraestructura. Y sin embargo, en el mundo del autobús, eso es algo que en Vectalia creemos que hay que imponer, hay que implantar porque es más eficiente, pero que no está generalizado en el sector. Entrando ya en los problemas y las soluciones que podemos aportar para mejorar la accesibilidad en las estaciones, bueno, hay tres fases. Hay una fase de planificación y diseño. A día de hoy, en España, no existe ningún manual que le diga a un técnico, sea un arquitecto, sea un ingeniero civil, cómo se diseña una estación de autobuses. O sea, entonces, a partir de ahí surgen situaciones pues, de todo tipo, muy pintorescas, de que los autobuses no caben, de que los autobuses no giran, de que las taquillas no cumplen los requisitos que tienen los puntos de venta y en esas deficiencias, en esas carencias, pues se incluyen los temas de accesibilidad. Es desesperante. A mí me ha ocurrido varias veces explicarle a un arquitecto qué anchura debe tener el andén de una dársena para que sea accesible para una silla de ruedas que tiene que llegar a un elevador que va conectado a un autocar de largo recorrido. Entonces, bueno, pues
Si hay alguien que sabe y tiene esa experiencia y que participa en el proyecto, pues porque alguno de los implicados le ha contratado, esa información puede llegar al diseñador, pero en la mayoría de los casos no llega. O llega tarde cuando el proyecto está desarrollado o incluso la obra está parcialmente ejecutada y hay que modificar. Con lo cual, para nosotros es básico tener claro un proyecto de explotación y un proyecto de necesidades de las estaciones previo o al menos simultáneo al proyecto de construcción. En ese proyecto de explotación van a aparecer las necesidades en materia de movilidad, pues tanto de la zona de conexión con el vehículo como en las conexiones con otros modos, y deben aportarse soluciones pues, que están desarrolladas en todos los ámbitos. ¿A qué me refiero? Cualquier centro comercial tiene soluciones de accesibilidad para personas con discapacidad motora, con discapacidad sensitiva, pues, visual, auditiva, de todo tipo, que deben aplicarse en las zonas comerciales de las estaciones, por ejemplo. Pero bueno, pero hay que definir un proyecto de servicios para saber si hay una zona comercial y dónde está ubicada esa zona comercial para implantar ahí las soluciones. Entonces, para nosotros en esta primera intervención, pues yo quería destacar estos dos temas. Primero, la necesidad de separar la gestión de las estaciones de una forma especializada de la gestión del servicio de transporte y que resulta imprescindible un proyecto de servicio y un diseño adaptado a esos requerimientos en la fase de construcción de las estaciones de autobús. Está clarísimo. Muchas gracias, Ángel. Voy a pedirle su opinión a Raúl. Primero, porque es un experto, ha asesorado sobre estos temas durante los últimos años a varios clientes y además, por ser de Ilunion, representa un poco a ese usuario final del que nosotros hablábamos, el que realmente necesita esa accesibilidad. Entonces, por favor, Raúl, pues tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Gracias a Daniel y a Nisubu por invitar en la accesibilidad, que como bien dices, somos una consultora de Grupo Ilunion, que pertenecemos al Grupo Social 11 y que nos dedicamos solamente a temas de accesibilidad. Yo en mis años de carrera de consultor me he encontrado con muchas estaciones de autobuses, ¿vale? Llevo 17 años ya trabajando en accesibilidad, específicamente en el transporte. Quería antes de comentaros nada, en breve, resaltar dos o tres ideas que han comentado ya Fabio y Ángel y que creo que son fundamentales, ¿vale? La primera es la que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿vale? Un sistema de transporte no puede ser sostenible si no tiene en cuenta el ámbito social. Y el ámbito social está vinculado intrínsecamente con la accesibilidad. Por tanto, la sostenibilidad, que ahora parece que es algo que es nuevo, que nos hemos inventado y no lo es, pues está íntimamente ligada con la accesibilidad. Luego también han hablado sobre el ciclo de vida del viaje, ¿vale? Cómo la estación de autobuses es un elemento que está dentro de ese ciclo de vida, que no depende del operador muchas veces, sino que es independiente y que está rompiendo esa cadena de accesibilidad. Porque también se ha comentado, bueno, pues que los operadores están focalizados en la experiencia de viaje, en la experiencia de su cliente, en la experiencia de ese viaje, y es ese momento de uso de la estación en el que no pueden actuar y no pueden asegurar cubrir las necesidades expectativas de sus clientes en todo caso. Mira, yo cuando me planteo cuáles son las carencias o necesidades de una estación de autobuses, principalmente pienso en lo siguiente. Vamos a ver, las personas las personas en general, cuando utilizan una estación, se enfrentan a una serie de procesos ¿vale? En esa cadena de accesibilidad. Y tienen que ver con poder comprender el espacio, con poder localizar los servicios que se están prestando en la estación. Y hablo de información, de venta de billetes, de restauración, de zona de espera, de acceso a las dársenas, de las propias dársenas, como ha comentado Ángel. También es necesario poder desplazarme dentro de la estación y además poder guiarme dentro de la estación. No solamente desplazarme y saber dónde tengo que ir, sino cómo tengo que llegar a los diferentes entornos. Y fundamental, que es el elemento en el que más fallamos, es el acceso a la información. Todas las personas tienen que ser capaces tienen que poder recibir la información que necesitan en cada uno de los momentos
en los que utilizan la estación. Cuando entran, información, cuando van a comprar un billete, horarios, precios, cuando va a ser el autobús, qué autobús va a salir, dónde, en qué dársena. Ese tipo de información, toda esa información que se presta o que se ofrece dentro de la estación tiene que ser accesible para todas las personas. Y por último, tiene que ser capaz, o tenemos que poder utilizar todos esos servicios que hay dentro de la estación. Hablamos de la restauración también, pero también hablamos de los aseos, también hablamos de las tiendas, hablamos de las taquillas, hablamos de las zonas de espera, hablamos de muchos elementos, muchos entornos que tenemos que poder utilizar. Entonces, pensad vosotros cómo os enfrentáis a esos procesos o a esos procesos cuando estáis en una estación de autobuses. Si lo tenéis pensado, ahora pensad lo siguiente. Vale, ¿y una persona con una discapacidad visual? Una persona con una discapacidad auditiva, una discapacidad física, con una necesidad específica de accesibilidad cognitiva, una persona mayor, una familia que viaja con sus niños o una persona que no habla el idioma el idioma y que, o si lo habla, no lo domina. ¿Cómo recibe esa información? ¿Cómo se mueve por la estación? ¿Cómo utiliza los servicios? ¿Vale? Entonces, la pregunta es esa. O sea, ¿están todos estos servicios, todos estos procesos? ¿Las personas con discapacidad cuando se enfrentan a ellos? Bueno, no son las personas. El concepto es el siguiente. La estación está preparada para que puedan enfrentarse a estos procesos todas las personas en condiciones de seguridad y autonomía, que son los dos conceptos básicos que tienen que ver con la accesibilidad. Entonces, de esa manera detectamos y conocemos y sabéis cuáles son las carencias que tienen las estaciones de autobuses. Pensar en cómo lo utilizáis vosotros y cómo lo utilizaría una persona con alguna discapacidad. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias. Yo creo que has dado bastante en el clavo. Eh, Esta primera ronda de intervenciones la va a cerrar Sergio, también operador de transporte, también perteneciente a una empresa que gestiona estaciones. Así que, bueno, Sergio, desde el punto de vista de Avanza, cuál es vuestra opinión? Bueno, Daniel, en primer lugar, agradecer la invitación a este foro. Es obvio que es un tema de debate y de los mayores de nuestros intereses. En ese sentido, nosotros participamos de manera muy activa en diversos foros en el que el tema central es justo este, ¿no? La accesibilidad y el diseño para todos, el diseño universal. Nosotros dentro de Avanza y como grupo perteneciente a Mobility ADO, tenemos pues terminales que son muy representativas, por un lado a nivel Europa, como es la estación sur de autobuses, que es la mayor en lo que es la península ibérica, y también tenemos la terminal Tapo, que ya es una de las mayores a nivel mundial. Estamos hablando de una zona conurbada pues, de 27 millones de habitantes, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, sí que somos muy activos en este tipo de foros. Dentro de las distintas acciones en las que participamos, somos parte del comité consultivo del Observatorio de la Innovación y el Diseño Universal, que organiza la Salle y en el que he coincidido con algunos de los compañeros que están en este foro. Y ahí ahondamos en temas tan relevantes como, por ejemplo, la última vez que nos hemos reunido hemos tratado el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal para la Ciudad de Madrid. Vemos el tema también, por ejemplo, de la nueva normativa y regulación e inclusión de lo que es la accesibilidad cognitiva, que parece que estaba olvidado por todo el mundo hace unos años. También somos parte muy activa en los workshops que organiza la Comisión Europea para evaluar la evolución de cumplimiento del reglamento 181/2011, que es el que ampara un poco los derechos de los pasajeros de autobús y en este caso tiene una parte muy importante en su considerando número 9 en relación a lo que es de aplicación a las personas con movilidad reducida. Dentro de esta trayectoria de foros y de participación, la verdad que el diagnóstico es bastante claro. O sea, podríamos hacer dos partes de análisis, una parte general y una específica. Dentro de la parte general, siempre resaltamos la necesidad de financiar las actuaciones sobre infraestructuras con iniciativas de colaboración público-privada, que haya esa correlación. Para España, además, llama mucho la atención desde el punto de vista de la Comisión cómo está configurado el sistema de estaciones en España, que es muy diferente al del resto de Europa, que está basado en un régimen concesional en su mayoría, pero que a su vez depende de distintas administraciones sin uniformidad de criterios ni baremos en el diseño y en la implantación. Además, a esto, para ahondar en este punto, el reglamento europeo además depende de un número de organismos.
Por lo cual, los procedimientos de seguimiento y de adaptación son súper complejos. Y ya por último, la realidad es que el número y el valor de las sanciones derivadas de incumplimiento de esto es bajo y se desconoce realmente el efecto disuasorio. Eso a nivel general. De manera muy específica, por profundizar en el diagnóstico, luego ya entraremos en las posibles soluciones, la realidad es que dentro de la parte específica, la dependencia de las terminales para prestar servicios a los pasajeros no es consistente con su pluralidad operacional. Es decir, hay una falta de infraestructura y staff y esto debería promoverse desde los propios pliegos. O sea, cuando se configura un pliego, debería tener claro no unos criterios de accesibilidad mínimos, que normalmente es por donde suelen guiarse, sino debería ir siempre a criterios de máximo. En ese sentido, yo echo de menos que haya una aplicación real de los criterios DALCO, que seguro que todos conocéis, para el propio diseño de infraestructura. Estos criterios DALCO, que hay una norma UNE que los define de manera clara en todos los puntos de contacto del usuario, nos habla que tienen que cumplirse una serie de factores desde el punto de vista de deambulación, lo que es la aprehensión, la localización, la comunicación y la información. O sea, básicamente son todos los puntos de contacto desde que se inicia hasta el propio proceso de planificación del viaje hasta que la persona está en el destino. Entonces, esos criterios realmente no permean en el diseño de las infraestructuras. ¿Vale? Por otra parte, al final, cuando estás en una estación, se tiene que garantizar un mínimo, que es el que siempre hablamos en los foros, que es que la persona que tenga esta discapacidad tenga la mayor autonomía posible, ¿no? Que es uno de los criterios que también se ha comentado en este foro. Esa autonomía no solo se logra haciendo la estación accesible horizontalmente mediante los encaminamientos, o no solo se logra a través de aplicando medidas de accesibilidad vertical, ascensores, rampas adaptadas, sino que para mí es clave, como también se ha comentado, la parte de señalización y comunicación en ambos sentidos. ¿Vale? Y también en los foros sale muy reflejado lo que significa el principio general de asistencia gratuita, ¿no? Y esa asistencia gratuita al final también vertebra o puede chocar con el propio sentimiento de la persona que tiene que ser atendida, ¿no? Entonces, entre estas dos esferas tenemos que construir como sociedad una serie de parámetros que comentaremos luego a continuación en el punto 2 para llegar a la mejor solución posible. Pero todo parte de la aplicación de los principios DALCO en el diseño y concepción de todas las infraestructuras. Creo que esa es la clave. Vale, pues vamos a recoger el guante de ese punto 2 que mencionaba Sergio. Las intervenciones ahora tienen que ser más cortas, por favor, porque si no, no va a dar tiempo a los cuatro a poder hablar. Hemos determinado más o menos cuáles son las carencias, que son muchas, y ahora vamos a intentar ponerle solución. La primera solución, evidentemente, pasa por la inversión. Esa la vamos a obviar porque es tan evidente y además no depende de nosotros que la vamos a dejar. Sí, vamos a ver qué se puede hacer para facilitar o mejorar esa accesibilidad de facto, de hecho, con soluciones tangibles que no dependan, pues eso, de que se licite otra vez el pliego, de que haya más financiación, de que haya un plan nacional para estaciones como por ejemplo Confebus lleva pidiendo hace unos años. Vamos a cosas un poquito más concretas. Voy a empezar en esta ocasión por Raúl. Bueno, voy a intentar ser breve para dar, Sí, para por dar favor. espacio al resto de compañeros. Lo primero, la accesibilidad es una obligación legal. La accesibilidad es un derecho, derecho con mayúsculas, de las personas. Por tanto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no aplicamos o por qué la accesibilidad no está calando en las estaciones de autobuses? Bueno, creo que es un debate distinto, pero que, bueno, que sería necesario tener en otro momento. Las soluciones de accesibilidad son muy claras y algunas se ha dicho ya. El diseño. Partir de un diseño adecuado o participar en la propia concepción de una estación, de la estación de autobuses, desde el momento en que empieza a pensarse en que se va a construir una estación nueva, es la manera de obtener un éxito en temas de accesibilidad. ¿Vale? Es decir, hay que pensar desde el principio. Creo que Ángel lo ha comentado antes. Soluciones hay muchas y son todas conocidas. Están aplicadas de manera sectorial, están aplicadas en otros, hay normativa, hay legislación, hay buenas prácticas que podemos coger de un sitio y de otro.
todas las necesidades de las personas que deben ser cubiertas con temas de accesibilidad son conocidas y se pueden aplicar. Otra cosa es quién las conoce. ¿Quién las conoce? ¿Dónde están registradas esas soluciones? Y no hay un manual ahora mismo, también como decía Ángel, en el que todo eso esté compendiado y al que alguien pueda acceder para, eh, para detectarlas. Y las soluciones tienen que ir no solamente en la parte física, sino fundamentalmente a día de hoy en la parte sensorial y cognitiva. ¿Vale? Que son los elementos, son las discapacidades que han sido menos tratadas hasta ahora en temas normativos. Eh, el diseño es fundamental y también lo que es muy importante, no voy a entrar en nada en particular, pero sí que es muy importante que tengáis en cuenta que hacer o implantar soluciones de accesibilidad particulares, segmentadas, específicas, parciales, no es el camino. El camino tiene que partir de diagnosticar cuál es el estado actual, ¿vale? Planificar de una manera ordenada y priorizada todas las actuaciones que tengo que llevar a cabo y sobre todo aplicar esas soluciones planificadas de una manera consensuada, ¿vale? Y cuando hablo consensuado, hablo de contar con las personas con discapacidad a la hora de diseñar soluciones, de contar con expertos en accesibilidad a la hora de diseñar e implementar esas soluciones, ¿vale? Porque al final el conocimiento del sistema lo tiene una parte, el conocimiento de la accesibilidad lo tiene otra, y el conocimiento de las necesidades la tiene otra parte. Hay que implementar ese diálogo entre las tres partes para obtener soluciones que realmente sean útiles y estén bueno, pues bien enfocadas y estén optimizadas. Y sobre todo hay que tener en cuenta que todos los objetivos que nos marquemos tienen que ser alcanzables. No nos vayamos a De acuerdo. hacer cosas muy... Muy ¿Vale? bien, Raúl, muchas gracias. Fabio, por favor, soluciones concretas en 2 minutos desde vuestro punto de vista como proveedores de servicios. Y como fabricante pues, de componentes y para favorecer la accesibilidad, ante todos, una de las iniciativas es justamente foros como estos que estamos teniendo, también para fomentar, digamos, el trabajo en equipo y para fomentar de que a los fabricantes se nos incluya en esta parte de proyecto y de desarrollo de estaciones o de modificaciones de estaciones ya existentes, para que podamos también adaptar nuestros productos a las necesidades, que muchas veces puede darse el caso que la normativa actual no es suficientemente restrictiva para darnos pistas sobre qué hacer. Hay una palabra que ha salido en varias ocasiones que es el tema de autonomía. Yo quiero poner el foco también sobre el estudio de la accesibilidad cuando un pasajero tiene, que se da el caso, distintas de las dificultades que se han nombrado, ¿no? Que muchas veces nos focalizamos solamente en que pueda tener dificultad de movimiento, dificultad cognitiva, de visión. Y bueno, tenemos usuarios que pueden tener varias de estas cosas a la vez. Entonces, que nuestra accesibilidad tenga en cuenta esta situación. Luego tenemos de la mano la ayuda del mundo digital, que tiene que ser una ayuda y no una barrera, porque en algunos casos se puede transformar en una barrera cuando digitalizamos mucho y algunas personas no están, por ejemplo, las personas mayores, preparadas para el nuevo mundo digital. Para ir a lo concreto de cara a lo que está en la mente, digamos, del grupo IDRAL, el tema de autonomía, de que los elementos como ascensores y verticales o salva escalera, que en muchos casos son de uso restringido, se pueda mover hacia la posibilidad de que los usuarios lo usen, por ejemplo, con plataformas que estamos empezando a desarrollar con códigos para que estos elementos se puedan activar por parte del usuario, por ejemplo, que está dado de alta en una plataforma de servicios, sabe dónde están todos los elementos que se pueden usar con esta tecnología. Para, digamos, romper, porque es muy interesante el servicio
de acompañamiento es necesario en algunos casos, pero no tiene que ser lo único, ¿no? Tenemos que fomentar la autonomía. Muchas gracias, Fabio. Por lo menos soluciones concretas. Nos quedan 5 minutos que os tenéis que repartir entre Sergio y Ángel, así que Sergio, por favor, tú, por ejemplo, primero. Soluciones muy Bien. concretas, por favor. De manera muy concreta, para mí las soluciones son muy clásicas en este sentido. En primer lugar, creo que es clave el fomento de la inclusión de iniciativas de colaboración público-privada. Aquí lo hemos vivido en su momento con la modernización integral de la Estación Sur, que se hizo de la mano del CERMI, muy de la mano con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, y la realidad es que es algo que todavía sigue poniéndose en valor. Por otro lado, es evidente que debe preconizarse la aplicación de tecnologías para agilizar soluciones y disminuir la brecha. En este sentido, por ejemplo, hay aplicaciones como Navilens que deberían ser casi de obligado cumplimiento en todas las infraestructuras. En lo que es la parte de diseño de infraestructuras, debería implementarse el BIM como sistema general de diseño, y en ese BIM lo que debería incluirse son unos mínimos estandarizados con una capa de parámetros, en la que en función de los metros, número de usuarios, requerimientos, etcétera, esos mínimos normativos deberían ser volcados directamente sobre el proyecto. Esta tecnología ya existe, el Building Information Modeling, pero no está generalizada en el diseño de infraestructuras en esta capa de accesibilidad. Está en otras capas, en la de mantenimiento, en la de construcción, pero no en esta parte. Por otro lado, sí que es relevante, y lo quiero remarcar, que lo que realmente se necesita como paraguas de todo esto es un nuevo plan de accesibilidad. El que tenemos ahora vigente es del 2004. Sé que se está trabajando en uno, están realizando las encuestas de necesidades y tal, pero es que realmente llevamos desde el 2004. Y sin embargo, en el 2022, lo que hizo el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 fue pues un documento con unas directrices muy genéricas, pero sin objetivos concretos. Por último, estos puntos clave, lo que debería recogerse es en un plan nacional de modernización de estaciones, pero que se basara en esto, con unos criterios uniformados y que al final llevasen a unas ofertas técnicas en un sistema concesional en el que lo que prime sea la calidad del servicio y no tanto el coste. Y por mi parte creo que estos son los principales criterios. El primero que he mencionado es súper relevante porque además lo hemos vivido en este grupo y el éxito es manifiesto. Muy bien, Sergio. Muchas gracias por tu concreción. Ángel, te toca rematar. Bueno, como conclusiones, lo primero yo creo que ha sido un foro valioso donde las opiniones han tenido un nivel importante. Además, hemos hablado de muchas cosas. Para mí, en cuanto a las soluciones, evidentemente mejorar las fases de diseño y mejorar las fases de planificación es imprescindible, eso lo hemos comentado antes, pero para trabajar sobre las estaciones que ya tenemos y en las que, como tú decías, no es viable implantar grandes modificaciones en la infraestructura, hay que trabajar mucho en la explotación, que es el gran olvidado de esto. Hay que hacer un buen análisis con el apoyo de organizaciones como Ilunion o organizaciones representativas de las personas que realmente tienen estas necesidades para diseñar las soluciones de explotación. Y voy a tocar un punto muy importante del que no hemos hablado, que es el dinero. O sea, mejorar la explotación y mejorar los servicios que se prestan en una estación requiere de dinero para pagar esos recursos que vamos a poner ahí para atender las necesidades de las personas. Con lo cual, las administraciones que son titulares de servicios de transporte deben garantizar que las tarifas incluyen la remuneración por el uso de la estación de todos los viajeros y deben asegurar que esa parte que el usuario paga en su billete por el uso de la estación llega de forma efectiva y de forma transparente al gestor de la terminal de autobuses. Eso es una deficiencia estructural que viene del reparto de competencias del que hablaba Sergio, de que las estaciones sean titularidad de administraciones diferentes a las que gestionan la red de transporte público y que muchas veces provocan dificultades al gestor de la estación que le impide desarrollar proyectos como este, que son imprescindibles y, como dice Raúl, son una obligación que tenemos. Fenomenal. Pues nos hemos ajustado muy bien al tiempo. Os doy las gracias por eso y por vuestras aportaciones, que de verdad han sido muy interesantes. Espero que así lo entiendan todos los que compartan esta sesión. Os agradezco muchísimo vuestra participación
y bueno, nos vemos en el próximo. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias Gracias. a todos. Un Un saludo a saludo. todos.